Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial en tu presencia. Gracias por este banquete espiritual, Señor. En esta hora queremos entregarte toda ansiedad, toda preocupación. Te queremos entregar todo pensamiento que nos quiera robar la paz, la tranquilidad de poder escuchar tu palabra y poder escuchar tu voz en esta noche. Aquietamos nuestro espíritu. Yo te invito a aquietar tu espíritu. Te invito a aquietar tu corazón. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo y vos no tenemos el control, pero Dios tiene el control. Te damos gracias, Padre. Y Espíritu Santo, movete. Esa forma tan dulce de convencernos, Espíritu Santo, que seas vos convenciendo. No es la palabra de Lisa, no es mi palabra, no es la palabra de la pastora. Sos vos, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Que esa unción que rompe todo yugo empiece a hacer esa cirugía espiritual ahí en tu corazón. Permitile al Espíritu Santo hacer esa obra. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a estar concentradas. Como dije recién, no es mi palabra, no es la palabra de Lisa, es el Espíritu Santo el que quiere seguir trabajando. Y como también explicó Lisa, la orfandad empezó en el Espíritu a través del ingreso del pecado. ¿Y qué ocurrió? Que ese ingreso del pecado hizo que se distorsione todas nuestras áreas. Somos espíritu, alma y cuerpo. Se empieza a distorsionar el alma, empieza a contaminarse, empieza el alma a funcionar, y por primera vez en Génesis capítulo 3 se menciona la emoción del miedo. Dice que tuvieron miedo y se escondieron. Por primera vez se experimenta la distorsión emocional a través del ingreso del miedo, del esconderme de que hice algo malo, ahí en el Edén. Podemos continuar con la placa. Y alguna vez nosotros nos sentimos como si estuviéramos rodeadas de gente, pero nos sentimos solas o solos, ¿verdad? Eso pasa con el sentimiento de orfandad. Puede haber gente a nuestro alrededor, pero yo me sigo sintiendo sola. Ese sentimiento de soledad probablemente venga de alguna carencia en el área emocional. Y en el área emocional, que es el área que se conecta con este mundo físico, el área de nuestras emociones, y que pasa por un proceso de santificación, en donde cada vez este corazón, ahora yo voy a hacer la ilustración porque me quiero adelantar un poquitito, ese proceso de santificación lo que hace es que ingresamos a través de conocerle a Jesús, acercándonos, ¿verdad? Nos acercamos por medio de los méritos de Jesús al Padre, ¿verdad? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Empieza un proceso de limpieza. Y es un proceso que dura toda la vida. Pero esa alma necesita sanar y es un proceso. Por eso estamos acá, ¿verdad? Porque hay todavía áreas que el Señor quiere seguir sanando para hacernos plenas. Y estas, según la ciencia, ¿verdad? Algunos ya conocerán esta pirámide de Maslow, donde la ciencia dice que hay 5 necesidades básicas que necesitamos suplir a lo largo de la crianza. Es el momento que viene ese bebecito, viene ese hijo, empieza un proceso donde la primera necesidad acá en el mundo terrenal es comer, es respirar. Si yo no respiro, no voy a poder vivir. Si yo no como, no voy a poder vivir. El bebé desnutrido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Corre peligro de muerte inclusive. Entonces, esas primeras necesidades deben ser suplidas. Luego está la necesidad de seguridad, donde entra ese sentimiento de protección. Jurídicamente, ¿quién debe proteger a ese bebecito y a ese niño y a ese adolescente? Los padres. Los padres son los protectores y son el reflejo de esa nutrición, de esas necesidades básicas. La necesidad de seguridad de acá. Alguien te cuidó, por eso estás acá, ¿verdad? Seguramente no te caíste, no te lastimas, por eso estás acá, porque papá, mamá, tía, tío, abuelo, abuela te cuidó. Luego tenemos la necesidad de aceptación social, que es la necesidad de amor, de aprobación, de te amo, la parte afectiva. Una vez más, ¿quién nutre esas necesidades básicas inicialmente? Los padres.
¿verdad? Y si en algún momento te tocó una mamá de repente distante, fría, un papá de repente distante, frío, probablemente vos que sos cariñosa, amorosa, sentiste esa carencia o esa falta de aprobación. Qué bien mi hija, qué linda mi hija, qué lindo mi hijo, ¿verdad? Esa aprobación, qué bueno campeón, campeona. Yo trabajo mucho con la población infanto-juvenil y siempre recalco a los padres la importancia de la afirmación. Porque ¿quién le va a dar autoestima a ese niño, a ese adolescente hoy en día? Las redes sociales. Somos nosotros los que tenemos que aprobar y esa es una necesidad básica del área emocional. No podemos negar el área emocional porque Dios en su infinita creatividad nos hizo con un alma que tiene emociones, sentimientos, voluntad, con un propósito. Unido a Él podemos llegar a vivir de manera plena en esta área emocional. Luego tenemos la necesidad de autoestima. El hecho de que, por supuesto que el hijo que ya recibe aprobación, reafirmación de parte de sus progenitores, tiene una estima distinta a alguien que no es reafirmado de manera permanente. Ese hijo tiene seguridad, esa hija tiene seguridad, pero ¿qué pasa si eso no es reafirmado? Se genera la inseguridad, se genera la desconfianza en uno mismo. Y luego esta pirámide habla de la autorrealización. Y me decía hace poco una persona, ¿por qué hay personas que tienen tantos traumas, ¿verdad? Y definitivamente trauma o un trastorno psicológico impacta y uno puede recuperarse. Pero primero necesita sanar estas áreas, porque si no sanamos estas áreas somos más vulnerables y nos distamos un poco de esa autorrealización que dice la ciencia. En Cristo, en el diseño de Cristo y de su palabra, la autorrealización, ¿qué sería? Sería cumplir el propósito de Dios por el cual vos y yo vinimos a la tierra. Ese es el éxito. El mundo le llama éxito a esa última pirámide, o sea, última cúspide, pero para nosotros las hijas y los hijos de Dios es cumplir el llamado de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. No hay mayor gozo que poder cumplir o vivir la vida para la que fuiste creada. No hay título, no hay esposo, no hay esposa que te pueda llenar, que no sea la plenitud del amor de Dios y que vos te pares y le digas, papá, acá estoy, quiero vivir para lo que fui creada. Ese es el cúspide y ahí desde ese punto vivir tu autorrealización en Cristo. Seguimos adelante. Yo no quiero llorar, pero así me suele pasar. Ahondando un poquitito en la palabra orfandad, tiene estos elementos. Desvalimiento, casi no escuchamos esa palabra, ¿verdad? Pero ¿qué significa desvalimiento? Sentimiento de falta de ayuda o de protección. El que siente, el hijo, el niño, el adolescente que siente esto de desvalimiento, probablemente hay una carencia en esa cúspide que recién vimos en esa pirámide, por eso siente ese desvalimiento. Me siento desprotegida. Hoy en día que los papás y mamá trabaja y yo trabajo mucho con esa población y me dice un adolescente, mi papá me da todo, pero yo lo que quiero es su tiempo, su abrazo, su cariño. A mí no me sirve tener todas las cosas de moda. Un adolescente de esa manera expresándose. Siguiente componente de la palabra orfandad, desamparo. Puse imágenes de crianza o de niño porque acá se empieza todo. Ese sentimiento empieza en ese proceso y trasladamos en la vida adulta esos patrones emocionales y conductuales. Desamparo, sentimiento que se da cuando un niño o adolescente no recibe el cuidado, protección y apoyo que necesita de quienes deben dárselo. ¿Quiénes deben dárselo? Los padres, una vez más. Y en términos jurídicos, los padres tienen esa responsabilidad, tienen deberes y obligaciones en relación a la crianza, imagínense. Y si acá en la tierra se pena, ¿verdad?, la falta del deber del cuidado, yo no me imagino, y cuando más conocí el corazón de mi papá, no existe falta del deber del cuidado de papá celestial. Él no es un papá irresponsable.
Él es un papá responsable, es un proveedor, es un papá que te cuida, que te protege, que te reafirma, que te levanta. Seguimos, estoy hablando desde el área cómo se forma el alma en ese proceso de crianza. Podemos seguir con la diapositiva. Otro elemento, el abandono, aparece cuando en la infancia no recibimos la presencia, el amor o el cuidado que necesitábamos y que en la vida adulta se manifiesta como a través de un sentimiento de soledad, de vacío o miedo a ser dejadas y dejados, patrones conductuales que repetimos, ¿verdad? Apego inseguro se le dice también en la ciencia, ¿verdad? Y vamos buscando y aferrándonos a personas, cosas, lugares. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de, ¿verdad? Por ese sentimiento de abandono que experimentamos. Siguiente. Todo empieza así cuando empezamos desde nuestros inicios. Yo les invito a estar muy concentradas y realmente seguir esta línea que estamos estudiando la palabra y estamos también hablando a través de todo lo que significa ir entendiendo y comprendiendo este proceso. Y mientras hablamos y reflexionamos, te invito a que hagas ese recorrido por tu infancia, porque este es un lugar, estamos haciendo terapia con Dios. Este es nuestro tiempo de terapia con Dios. Y Él está interesado en tu corazón. Y escondiendo no se sana las heridas. Este es un lugar seguro de exposición. Acá nadie te vamos a juzgar. Acá no tenemos intención. Yo sigo en un proceso de santificación. Creo que todos los que estamos acá seguimos en un proceso de santificación. Entonces este es un lugar seguro donde nos encontramos con el amor del Padre. Te pido que estés muy atenta de manera intencional en tu corazón, en lo que estamos hablando. Soledad, vacío interior o emocional que surge cuando aún estando rodeadas de personas sentimos la ausencia de cuidado, afecto o pertenencia. Si yo funciono desde esa carencia en mi infancia, probablemente en mi vida adulta, yo pueda manifestar inseguridad, ¿verdad? O busque una figura de apego para mí, porque si no, no puedo tomar decisiones, no puedo decidir, o me pongo triste o mal si alguien ya se fue y habló con otra, no, porque ya me dejó, ya me rechazó, ya me abandonó. Miro con los lentes de mis carencias, y si seguimos mirando con los lentes de las carencias, vamos a seguir sufriendo, y ese dolor necesita sanar, porque al ser una grieta abierta en el área emocional, somos presas vulnerables a el enemigo. El enemigo busca presas vulnerables, con heridas, con dolores, y eso no va a pasar acá, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar toda brecha. El sentimiento de soledad no es solo ausencia física, sino la ausencia emocional y de soporte que se vive como una forma de abandono. Puedo estar rodeada de un paraíso, pero yo me siento así, en ese frasco, me siento sola, aislada, abstraída del universo. Y vivo, ¿qué pasa cuando una persona se autopercibe de esta manera? No es libre, no es libre. Está ahí, ¿verdad? Como dijo Lisa, ahí escondidito, así, o escondidita. Seguimos, por favor, la siguiente placa. Y esto se manifiesta en la vida adulta. En la vida adulta, yo suelo poner un iceberg para explicar esto, que vieron que el iceberg debajo tiene muchísimas cosas, pero se ve la punta, ¿verdad? En el océano. Todo esto es lo que estamos escarbando para que entender también por qué actuamos como actuamos, qué carencias, qué patrones todavía tengo en mi vida. Se manifiesta en la vida adulta como un estado de vulnerabilidad, fragilidad emocional. La persona llora todo de balde, la persona se ofende todo de balde, la persona se siente que no puede, que no es suficiente. Es esa fragilidad emocional, psicológica, social, porque no podemos hacer vínculos seguros con otros si primero no sanamos nuestros propios vínculos primarios. Y problemas de autoestima, es decir, afecta al bienestar mental y emocional a largo plazo. Por eso es tan importante la crianza. Desde el que está en el vientre ya le tenés que hablar, y hablar con amor, con palabras de reafirmación, porque eso todo tiene desde el vientre hay ya una memoria espiritual y emocional que se va gestando en esa criatura. Seguimos la siguiente placa, por favor. Y huérfano, como ya explicó también, y yo le quería dar una connotación jurídica, porque es lo que más uso con padres, ¿verdad?
Es el término que se aplica a cualquier persona que ha perdido a papá o a mamá. Se le dice huérfano o huérfano de padre o huérfano de madre. Cuando hoy estamos hablando de orfandad, y si bien nuestro Padre Celestial es la fuente de amor, es la fuente de nuestra plenitud, en Dios nuestro Padre, que es la fuente, también se sana la orfandad materna. Si tuviste también una mamá que no suplió, no te nutrió, no te dio amor, no te dio ese abrazo, no te dio esa reafirmación, fue una mamá controladora, fue una mamá que te maldijo, que te deseó lo peor, igual en la imagen de padre se sana esa maternidad dañada también. Porque también la maternidad o la ausencia o la negligencia o la mala praxis materna o paterna, ambos se sanan en la figura de nuestro Padre Celestial. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Esa orfandad materna y paterna también. En el uso común solemos asociar esa palabra más con la niñez, por eso cuando un adulto pierde a sus padres sigue siendo huérfano, pero muchas veces se habla más de un duelo por la pérdida de los padres, para diferenciarlo de la vivencia infantil. Siguiente placa. Entonces la orfandad no es solo ausencia física de los padres, sino también puede ser emocional, relacional y, como ya estamos diciendo, también espiritual. Siguiente placa. ¿Y cuáles son algunos tipos de orfandad? Estamos mencionando. El primero sería la ausencia física real de papá o mamá, o sea, uno de los progenitores fallece, entonces esa persona se queda huérfano físicamente, de verdad ya no está porque partió esa persona. La orfandad emocional, hay presencia de padres en esta orfandad, pero una carencia afectiva, hay un papá, una mamá frío, distante, incapaz de dar afecto, porque probablemente está repitiendo el mismo patrón que recibió, ¿verdad? Orfandad espiritual, vivir sin Dios, vivir sin conocer a Dios como Padre y sentir que la vida no tiene dirección y propósito. Está la primera orfandad espiritual, que es la persona que no le conoce luego a Cristo, ¿verdad? Pero está la orfandad espiritual de los hijos ya de Dios que aceptaron a Jesús en su corazón, pero todavía no adoptan o no reciben esa paternidad. Y esa es la posición que tenemos que asumir, esa adopción, ¿verdad? Siguiente, causas comunes de la orfandad, muchas de ellas ya mencioné. Siguiente, lo primero, separación. Puede haber una separación, papá, mamá se divorció. Hoy en día no se imaginan. Ocurren con mayor frecuencia, en mayor índice esas separaciones. Tengo adolescentes que se van a mi consultorio y lloran, ¿verdad? A causa de esa separación. Una de ellas, por ejemplo, está desarrollando anorexia nerviosa, ¿verdad? Todo por una causa emocional. Hay trastornos psicológicos que se generan por la falta de esas 5 necesidades básicas que mencionamos hace rato a través de esa pirámide. Entonces, vemos también padres fríos, críticos, ausentes, aunque están físicamente presentes, les falta vínculo emocional y produce la misma herida que un abandono. Siguiente placa. Otra causa, la falta de afirmación y de amor. Cuando un niño no recibe las palabras de aliento, validación ni muestras de afecto, crece con la idea de que no merece ser amado. Como no me demostraron amor, yo no me siento merecedora de amor. Y siempre estoy ahí cabizbaja, esperando las migajas, esperando nomás lo que sobra, y no sé ni siquiera tampoco validar mis propios logros. Eso no está mal, siempre que sea en un sentido sano, ¿verdad? El valorar, dice el Salmos, soy una creación maravillosa y mi alma lo sabe muy bien. Y no es orgullo cuando vos lo decís desde una posición de haber adoptado la paternidad de Dios y saber decir, realmente en Dios, ¿verdad? En mi Padre me siento amada, me siento cuidada, me siento protegida, nutrida, y Él hizo una obra maravillosa en mí. No es mi obra, es la obra de mi papá maravilloso. Heridas no sanadas que se transmiten de generación en generación. Muchas veces los padres sin intención repiten patrones de abandono porque ellos mismos no recibieron contención en su infancia. En este punto no sé si voy a poder continuar, ¿verdad? Pero quiero contar parte un poco de mi experiencia personal.
muy difícil hablar de uno. Yo crecí con unos padres maravillosos, ¿verdad? Tuve una mamá que fue la que le entregó su vida a Cristo primeramente, y esta mujer de Dios oró muchos años para que su esposo le entregue su vida a Cristo. Mi papá era una persona que hablaba de lo peor del Evangelio, hasta que el testimonio de una mujer que perseveró hizo que él se fuera al bautismo de ella, y a partir de ahí mi papá no dejó, ¿verdad?, la vida cristiana. Pero a raíz de muchas heridas en su vida, en algún punto esas heridas no sanadas empezaron a influir en la paternidad o en el ejercicio. Lo mismo de mi mamá, ¿verdad? Pero creo que me afectó un poco más el de mi papá, ver a un hombre en algún punto de su vida, porque viste cuando sos niña y si sos nena, encima vos como que, wow, tu papá. Para mí era mi papá, así, wow, la figura de mi papá. Pero cuando yo empiezo a verle a un papá con heridas, a un papá que tenía errores y que a veces usaba la maldición, qué fuerte que un papá te maldiga. Yo me iba a mi pieza y me arrodillaba y yo tapaba mis oídos. Y yo le decía a Dios, yo no acepto esto que mi papá está diciendo en contra de mi vida, en contra de mi hermana, ya conociéndole a Cristo. Para que veas que el creer, pero si vos no dejás que ese proceso de santificación limpie tu corazón, puede ser un canal de tropiezo para otros. Por la gracia y la misericordia de Dios, me refugié en Dios, busqué de Dios, pero por supuesto, esas carencias hacían que uno cometa errores en la vida. Pero por la gracia de Dios pude refugiarme en Dios y Él pudo ir sanando poco a poco, y tuve la oportunidad, porque ya en mi crecimiento y madurez espiritual, yo oraba por mi papá. Cada vez que él porque llegó a deprimirse inclusive en un momento dado, y vivir con una persona que está bajo efectos depresivos. Yo por eso estudiaba todos los diplomados, los cursos, los masterados, así, para no llegar a mi casa. Por eso es que me formé así, ¿verdad? Yo hacía todo lo posible para no estar en mi casa, porque estar con alguien que tiene un espíritu triste es súper tóxico, como se dice. No daba gusto llegar a mi casa. Yo hacía todo lo posible por no llegar. Pero llegó un momento en que yo fui orando por mi papá y empecé a orar y le pedí a Dios que sanara su corazón y que me haga testigo de la sanidad de su corazón. Y fue así. Y ya me acuerdo que lo que más yo quería, y así fue que generé un mecanismo defensivo y un caparazón donde yo me hacía la fuerte. Por eso que llorar para mí es tan todavía así como, ¿verdad? Me cuesta un poco llorar en público, peor, ¿verdad? Pero para mí lo del llanto era señal de debilidad. Pero yo siempre fui una chica amorosa, había sido, pero que tenía un caparazón. ¿Por qué? Porque yo necesitaba afecto de mi papá y yo no tenía. En un momento dado le dije, papá, te amo, le abracé, y mi papá se queda duro, no sabía cómo responderme. Literalmente se quedó así como una piedra dura, no sabiendo responder. El Espíritu Santo me fue mostrando su pasado y su historia, y por supuesto que Él estaba dando de lo que Él recibió. Pero yo le reclamé a Dios la sanidad de mi papá, y fue que Dios empezó a sanar su corazón, por supuesto usando circunstancias a veces un poco difíciles en su vida. Y me acuerdo que en una ocasión él tuvo una enfermedad y me tocó cuidarle como la hija mayor que era. Me tocó cuidarle, bañarle, y en un momento dado, bajo efectos de mucha medicación, recuerdo que yo le tenía en mi brazo y él era difícil de dejarse abrazar o besar. Yo aproveché esas 3 horas que él estaba sedado, le besé a mi papá, le jugué por el cabello, le di besos en sus manos, en su cabeza, le peiné, a Sarambí le hice. O sea, todos los años que no pude hacer eso o no me dejó, ¿verdad? Y yo empezaba a orar por él. Después le pude acompañar esos años de tratamiento, y él llegamos a sanar los dos juntos. Como hija y padre logramos sanar ese vínculo. Y él me dijo, mi hija, es muy grande lo que vos estás haciendo. Es muy grande lo que vos estás haciendo. En su dolor, el Señor
pudo sanar su corazón, y yo le reclamé a Dios la sanidad del alma de mi papá, siendo hijo de Dios él, y pude ser testigo de cómo Dios sanó en mi papá esas carencias de adulto y en un estado de enfermedad, en un estado de vulnerabilidad. No tenemos que llegar a ese punto para ser sanados. No digo que ese sea el punto. Por eso estamos hablando como iglesia de estos temas, porque tampoco es la voluntad de Dios que vos ahí en tu lecho de dolor, ahí recién aprendas. No quisiera que eso pasara. No quisiéramos que eso pasara, porque el deseo del corazón de Dios es sanarte. Y si hay caparazones levantados por mecanismos defensivos en nuestra vida, que eso se caiga en esta noche. Y que permitamos que la unción que rompe todo yugo se pueda realizar en tu vida. Y todo yugo se caiga y pueda ser sanada, pueda ser libre en esta noche. Seguimos adelante. Impacto psicológico de la orfandad. Siguiente. El sentimiento de orfandad impacta integralmente tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar, o sea, tu conducta. Siguiente, en el pensar genera ideas de rechazo y desvalorización como no valgo, no soy suficiente, no merezco, pensamientos como eso. En el sentir, por supuesto que empieza, como todos ya dijimos, inseguridad, tristeza, miedo constante a ser abandonada. A través de eso se dan también trastornos psicológicos como el apego, el apego inseguro, que se puede desarrollar incluso de adultos, ¿verdad? Porque estoy ahí siempre queriendo que alguien esté ahí a mi lado y no puedo ser independiente, no puedo volar porque siempre tengo que estar ahí al cobijo de alguien. En el actuar, o sea, en mi conducta, búsqueda desesperada de aprobación, relaciones tóxicas, perfeccionismo o aislamiento. En la conducta se ven los síntomas. Entonces, en estas tres áreas nos afecta en el área emocional. Mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Algunas personas desarrollan trastornos psicológicos vinculados al sentimiento de orfandad, como la depresión, la ansiedad, los trastornos de apego, miedo intenso a ese abandono de mi papá, de mi mamá, de una figura, hasta puede ser de mi pastora o de mi líder, que no quiero que me abandone, no quiero que esté conmigo nomás. Si hay esas inseguridades, hoy es un día para sanar. Incluso la baja autoestima crónica, que es ese que ya vos ahí, lo que sea nomás lo vaya a aceptar de la vida, porque como no te valorás a vos misma, aceptar lo que sea, que refuerzan la sensación de vacío y desprotección. Siguiente, placa. Puedes darle clip ahí para que salga. Romanos 8:15 nos recuerda que no estamos destinadas a vivir en temor o a la esclavitud. ¿Cuál fue la primera emoción que se dio como parte de la distorsión del área del alma en el Edén, en Génesis 3? ¿Cuál fue, dijimos? El miedo. La orfandad está muy relacionado a esa emoción del miedo, y el miedo detona todo lo demás, todos los demás sentimientos. Sentimiento de celo, de inseguridad, de envidia, sentimientos justamente de abandono. Y esas distorsiones en mi área almática generan una prisión en mi área emocional. Me tiene prisionera, no puedo ser libre, no puedo ser plena. Siguiente. En Cristo recibimos el espíritu de adopción. Jesús es el camino al Padre. Todos acá ya le aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Todos, todas y todas somos hijas de Dios por los méritos de Cristo. Entonces, a través de esa posición de ser hija de Dios, adoptamos a Dios como nuestro Padre, y Él nos da esa nueva identidad. Pero como explicó también Lisa, yo puedo adoptar o yo puedo seguir en mi área almática mental con ataduras, por las carencias de mis padres, por las carencias de que no tuve en la infancia, por cosas que me pasaron, por abuso sexual, por una situación que pudiste haber hecho y que hoy no te perdonás. Puedes seguir tu alma atada, y hoy es el día en que Papá Dios
a través de su amor, te está invitando a que permitas que seas libre. Y en el área del alma, por más que el alma se distorsionó, hay una facultad que conecta con los frutos espirituales que necesitamos desarrollar. Y en el área almática tenemos la voluntad, la decisión. Hoy hay una invitación a ese banquete para sanar y para ser libres. Y hoy hay una posibilidad de que vos decidas soltar eso que te está atando, porque es una decisión. Hace unos años, quiero dar gracias siempre a mi líder, a mi pastora que mentorea en mi vida. En un momento cuando yo necesitaba una sanidad profunda, yo vine corriendo. Esta fue mi iglesia de adolescente y yo vine, me arrodillé allí más o menos en esa zona y le dije: Dios, acá vos me trajiste en mis inicios y yo necesito sanar esto que me pesa. Yo busqué desesperadamente esa sanidad. Por eso les digo que es una decisión. ¿Querés? Buscá, golpea, llama, porque la sanidad y la liberación es un beneficio de los hijos y las hijas de Dios. Es el deseo del corazón del Padre, pero es tu voluntad la que va a decidir. Hoy es una oportunidad de decidir. Abrir esas áreas, esas grietas, dejar que caiga el caparazón que tenga que caer, porque queremos ser libres en Cristo. Bueno, y quiero que usen su imaginación, imaginando este árbol que está acá. Imagina que este árbol tiene raíces dañadas y todos esos daños que dijimos de quizás carencias de papá, de mamá, algún acto que vos cometiste que no te perdonás, que está ahí arraigado en tu vida, en tu área almática espiritual. Siguiente. ¿Qué pasa cuando ese árbol tiene esas raíces dañadas? Aunque se riegue y abone por fuera, ¿qué va a pasar? No va a ir profundo. El problema está en la raíz, y así es la orfandad. Cuando las raíces de nuestra identidad están todavía con heridas y con frutos de nuestra vida, con pensamientos, emociones, relaciones que todavía están marchitas. Acá veo, la pastora trajo para ilustrar un poquitito cómo son las hojas marchitas, se secan, no tienen la savia, no está verde, no puede renacer, no puede florecer, están totalmente secas. Y puede haber áreas de nuestra vida que están secas, que no están pudiendo dar su fruto, porque todavía estoy arraigada en una identidad incorrecta. En cambio, cuando yo empiezo a adoptar esa adopción justamente en mi identidad en Cristo, mi vida, la naturaleza te enseña, una raíz, una planta bien cuidada da hojas verdes. Vieron que esta planta, sus hojas son verdes. No quiero arrancar porque demasiado lindo es, ¿verdad? No es mi planta. Si era mi planta iba a quitar una hojita y le iba a mostrar, pero verde. Y ese es el anhelo del corazón del Padre. No basta con arreglar las hojas, o sea, la conducta, la fachada externa, ¿verdad? Tu fachada tiene que lucir por tu identidad en Cristo, no por la ropa que usás, como dijo Lisa, no por la cartera que usás, no por tu apariencia externa, sino por tu identidad. No está mal que te arregles y florezcas también en esa área. Tu marido, tu novio, no sé, están muy felices y vas a ser corona de cabeza, corona del hombre, dice que es la mujer. Pero si tu identidad no está sana, eso no arregla. Siguiente placa, Jeremías 17, 7 y 8. Dice: bendito el varón. Cuando la Biblia dice varón, también incluye al género mujer-varón, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y un árbol plantado junto a corrientes de las aguas hace este proceso continuo, como un estilo de vida. Voy sanando cada vez. No es que una vez nomás, hoy estamos en un seminario, ¿verdad?, de realeza, y hoy nomás no es un evento, es un estilo de vida. Todos los días yo debo decidir vivir
arraigada en la palabra de Dios, donde está la fuente de mi verdad y de mi vida. Y cada vez voy a ir santificándome más y más por los méritos de Cristo. No es por tu fuerza ni porque es por los méritos de Cristo. El Espíritu Santo es tu ayudador, es el que te ayuda incluso en tus debilidades. Es tan clara la Biblia, es tan sencillo la palabra, pero nuestro corazón muchas veces nos falla. Siguiente placa: pasos para sanar, y no hay tampoco mucho acá que complicarnos, ¿verdad? Son pasos sencillos. Lo primero es reconocer la herida de orfandad y dejar de negar el dolor. Podés andar 40 años de tu vida escondiendo un dolor, porque a veces el orgullo no quiere permitirte soltar, pero tenemos que vencer el orgullo, vencer el ego y decir: acá estoy, tengo esta herida, necesito ayuda, necesito que ores por mí, necesito confesar esto que me pesa. Si hay algo que tenés que confesar, buscar un lugar seguro. Por supuesto que a Dios siempre, pero no está de más, si es que sentís en tu corazón, hacerlo con una persona en un lugar seguro. Perdonar a los padres o figuras ausentes y liberar lo que me ata. Yo recuerdo que generalmente mi oficina es mi lugar de mucha reflexión, aparte de hacer ahí consultorio. Y hasta después de fallecer mi papá, había momentos donde yo estaba en intimidad con el Señor y venían frases que en algún punto Él dijo, que probablemente yo hice caso omiso, pero venían frases y yo decía: te perdono, papá. Ya no estaba mi papá en la tierra, te perdono, ¿verdad? Porque es importante perdonar, no es esconder la historia que viviste. Yo amé a mis padres con sus virtudes y con sus defectos, pero eso no quita que haya dejado una marca en nuestro corazón y que tengamos la posibilidad de perdonarle a papá, a mamá, a la persona que pudo haber dañado tu corazón, alguna figura representativa, o a vos misma por haber hecho un acto que quizás hoy no te perdonás todavía. Perdonar a esas figuras te libera. Siguiente: recibir la paternidad de Dios, creer que soy hija y no huérfana. Y en este proceso de creer tampoco hay secretos. Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, vi que algunas de las compañeras estaban mandando, ¿verdad?, versículos que respaldan de nuestra identidad en Cristo. Soy hija amada, soy elegida desde antes de la fundación del mundo, soy una creación maravillosa, desde el vientre de mi madre Dios ya pensó en mí, en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. O sea, en la palabra está nuestra fuente de identidad y ahí es donde tenemos que renovar nuestra mente. No está mal que pases acá para que oremos por vos, sobre tu vida, lo que sea, pero si vos no haces ese proceso y ese trabajo y compromiso de renovar tu mente, es como no estar en el agua. Necesitamos estar en el agua, que es la palabra, que es la que nos lava, la que nos limpia, la que nos purifica y nos sana, nos restaura. Recibir la paternidad de Dios tiene mucho que ver con ese proceso de renovarnos constantemente y estar en Él. Reprogramar la mente con la palabra, reemplazando pensamientos de rechazo con verdades bíblicas. Y acá en el Salmos 27:10 ya se anticipa en David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué significa eso? Que va a haber padres terrenales que probablemente, por eso se hizo en el Código de la Niñez un artículo que se llama pérdida del deber del cuidado, porque hay padres que ejercen negligencia, lastimosamente, porque el pecado ingresó. No concibe nuestra mente natural que un papá perjudique a su hijo, pero ocurre porque el pecado hizo que se distorsione ese rol. Entonces, aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová te recogerá. O sea, papá Dios en su paternidad te sana, ya sea ausencia materna o paterna. En Él se encuentran todos los nutrientes, el agua, el abono, la savia, todo lo que necesitamos para ser sanas, volver a ese estado original al que Él pensó cuando nos creó. Caminar en comunidad. ¿Qué significa eso? No aislarme, venir a la iglesia, congregarme, es un mandamiento. Asistir a tu célula, leer la palabra, nutrirte con personas que te puedan levantar. Esa es la tierra fértil
el rodearte en comunidad. Porque si hoy nomás estamos acá y cada tanto yo aparto un tiempo, tampoco es fructífero. Necesito estar, necesito permanecer, necesito arraigarme, porque esa es la condición para poder después ser fértil. Siguiente, 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Hay una versión un poco sencillita que encontré también, dice: no hay por qué temer a quien perfectamente nos ama. Lo que dijo Elisa, a Dios le tenemos un temor de reverencia, de respeto, no de miedo para esconderme. Cuando actuamos desde la orfandad espiritual todavía nos escondemos. Me equivoqué y todos acá nos equivocamos, o hay alguien que ya es perfecta o perfecto. Estamos en ese proceso, pero ¿qué es lo que pasa? La primera reacción de nuestra carne cuando nos equivocamos es esconderme, me escondo porque tengo miedo, ¿verdad? Hasta que en un momento dado yo vencí esta área, ¿verdad? Con una equivocación, una metida de pata que hice y me di cuenta que yo me escondía. Y el Señor me atraía con cuerdas de amor y me decía: yo no te condeno, yo te voy a curar la herida, tranquila nomás, mamita, mi hija hermosa, princesa, maravillosa, yo estoy acá, te voy a cuidar, voy a curar tu herida. Y el enemigo nos mete la mentira de que, no, te equivocaste, Dios no te aprueba, no te acepta. Y ese no es el corazón del Padre. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Hoy la invitación para nosotras es que estemos completamente convencidas del amor incondicional del Padre sobre nosotras. Incondicional es el amor de nuestro Padre. No tenés que ser perfecta, no tenés que ser una persona que no tiene errores. Así como estás es su amor sobre tu vida. Estas son preguntas para nosotras, porque vamos a tener un tiempo donde vamos a meternos más en esa cirugía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de orfandad identifico hoy todavía en mi vida? ¿Qué raíz herida necesito dejar que Dios sane? ¿Y qué hojas secas que pueden representar conductas, emociones, pecado que me está costando dejar y que me está secando? Y yo sé que está mal, pero no estoy pudiendo. El Espíritu Santo dice su palabra, esto es ayudador. En su fuerza vas a poder vencer esa debilidad, ese pecado. Y si tenés que perdonarte, te vas a perdonar. Porque Dios, que es tu Padre, te perdona. ¿Y quién sos vos para retener o rechazar su perdón y no perdonarte? Hojas secas que pueden ser conductas, emociones que me muestran que necesito sanar en lo profundo. Y quizás, como en algún momento me pasaba a mí, yo le decía: Señor, yo no sé si hay algo más. Siempre oro así ya por las dudas, ¿verdad? Señor, yo no sé si hay algo más, pero te pido que profundamente tu agua, que es tu palabra, pueda entrar, así como dice su palabra, es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Los tuétanos, si alguien, no sé si conocen lo que son tuétanos, ¿verdad? Vieron que el hueso, cuando ven hueso, hay como unas, vos podés meter la agujita en ese hueso, porque hay como unas pequeñas aberturitas, pero muy mínimas y chiquititas, que a veces ni el agua ya puede ingresar, pero dice que la palabra, la luz de la palabra entra ahí donde nada puede penetrar, pero la palabra dice que puede penetrar hasta lo profundo. Y suelo orar así, ¿verdad? Y le digo: Señor, ahí en lo profundo, si hay todavía cosas, porque siempre vamos creciendo en ese proceso, en ese caminar, y vamos en un proceso de santificación todavía, encontrando a veces hojitas que están ahí sin la savia. Ay, mira, un poco yo pensé que ya no tenía.
Y bienvenido sea si identificaste que todavía había alguna, perdón, salió, estiré nomás. Perdón tu planta, pero ya está seco luego, mira, iba a pasar nomás. Ni siquiera hice fuerza, le agarré nomás y ¡tuc! Se rompió. Somos vulnerables cuando no estamos en la fuente, ¿se dan cuenta? Nos rompemos, nos quebramos de balde. Cualquiera nos hace sentir mal porque todavía le damos poder al mundo externo cuando que necesitamos estar arraigadas en el agua, en la palabra, y desde ahí florecer. Siguiente placa, ya voy terminando, y como siempre digo cuando hablo, ¿verdad? En el alma tenemos la habilidad que puede cambiar nuestra historia, que es la decisión, tomar un compromiso, tomar la decisión de. No esperes que pase 40 años, como alguna de nosotras esperamos en alguna área, ¿verdad? No. Toma la decisión por un acto de tu voluntad y despojémonos de esas hojas secas. Y despojarse es: Dios, tomo hoy la decisión de despojarme de esta angustia, de este sentimiento de orfandad, de esta culpa que yo siento, de este perfeccionismo que me pone un caparazón para poder impostar algo que no soy realmente, o áreas de tu vida que están secas y necesitas despojarte. Y es tu decisión. Podemos orar acá, como dije, pero es tu decisión, despojate, ya, o valema, como decimos nosotros los paraguayos, ya, o valema, basta ya, ¿verdad? Hoy me despojo de todo sentimiento de orfandad y recibo la identidad de hija de Dios. Decido perdonar a quien yo tenga que perdonar, por más que ahí desde mis entrañas me duela. Yo decido perdonar, sanar mis raíces y caminar en la verdad de la palabra de Dios. Creo que había una placa más en el siguiente. Dios no quiere que vivas como un árbol seco. Él quiere plantar tus raíces en su amor, que echa todo temor, para que florezcas como hija plena, amada y restaurada. No es en tus fuerzas, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es un caballero, es tu ayudador, es mi ayudador. Podemos leer libros de autoayuda, podemos irnos, yo soy psicóloga, podemos irnos al psicólogo, podemos hacer todas las terapias y todas las cosas que nos puedan supuestamente nutrir intelectualmente, pero si no te unís al amor del Padre, que con cuerdas de amor te está atrayendo, entonces vas a ir habiendo carencias. Que Dios les bendiga, les amo y espero en el nombre de Jesús que hoy tomemos decisiones y al salir de esa puerta podamos irnos con una decisión tomada y que empiece realmente ya que estamos cerca de la primavera, o sea el 21, ¿verdad? Empezamos oficialmente la primavera, renacer, rejuvenecernos, ¿verdad? Renovarnos. Y qué lindo y qué profético que hoy, a las puertas del Día de la Juventud, estemos nosotras, las hijas de Dios, aquí para despojarnos de todas las hojas secas. En el nombre de Jesús.